Le damos la palabra ahora a la hermana Inesita, que es la que nos va a dar los saludos de bienvenida para cada uno de nosotros. Bienvenida, hermana Inesita. Gracias, hermana Olga. Buenas noches para todos los presentes. Buenas noches. Qué bueno reencontrarnos en este día último de este año, seguramente muy entusiasmados para continuar el año entrante con esta bella tarea de profundizar en la fe en Jesucristo a través de la doctrina social de la Iglesia, las ciencias humanas y sociales. Tenemos los documentos del Papa que nos invitan tanto a mirar la realidad, a darnos cuenta que somos iglesia, que somos parte de este gran cuerpo cristificado y que de nosotros depende que la sociedad vaya cambiando hacia un mundo mejor, poniendo a Jesucristo como centro. Entonces, espero de verdad que todos hoy vengan con mucho entusiasmo para abrir la mente, el corazón, los ojos, los oídos a esta gran experiencia que continuaremos el año entrante. Hoy precisamente en la fiesta de San Andrés, la primera lectura, los Romanos, donde nos expresa San Pablo cómo va a creer la gente si no tiene quien les predique y cómo van a predicar si no son enviados. Y realmente todos nosotros somos enviados desde el bautismo, enviados y llamados por el Señor para llevar la buena nueva y para hacer que muchos la escuchen y que escuchándola crean en Jesucristo. Entonces, qué bueno darle también la bienvenida muy especial al profesor que lo acabo de ver. Nos ha alegrado mucho su presencia en este curso y a todas las demás personas que no alcanzo a ver en este momento porque no las... A ver, pero... que todos se sientan muy bienvenidos esta noche y qué bueno tenerlos acá. Entonces, profesor, yo creo que ya la palabra es para usted, que todos ansiamos escuchar con mucha alegría. Bueno, muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Sí, señor. Bueno, sí, señor, pues, muy bien. Un saludo cordial pues para todos ustedes que se conectan desde diferentes latitudes, regiones aquí de Colombia. Bueno, un saludo cordial también a los que se conectan del Perú, de Ecuador, de Venezuela, bueno, que nos han venido acompañando. Y bueno, esta cuarta sesión quiero invitarlos también que sea un espacio de reflexión, un espacio para profundizar en nuestra vocación cristiana, que sea también un espacio de oración extendida, que así como muy amablemente la hermana Olga nos ha dirigido la oración, pero sí quisiera que continuáramos en este espacio porque hace un par de semanas que estaba preparando pues esto que quiero compartirles, reflexionando sobre el tema de la doctrina social de la Iglesia, los retos, los desafíos, las noticias a veces de radio, de televisión que a veces nos abruman. Creo que tenemos que dar razón de la fe, de nuestra esperanza, y tenemos una herramienta y una práctica muy poderosa que hoy en día necesitamos visibilizar más al mundo, necesitamos comunicarla mucho más en nuestros lugares de trabajo pastoral, en nuestras familias, con aquellas personas que nos encontramos quizás abatidas, con tristeza, desanimadas
o con grandes sueños y con grandes proyectos. Entonces, bueno, yo he preparado esta última reflexión en perdón, tres momentos. La primera es que, aunque suene un poco repetitivo, quiero volverles como a hacer un repaso de lo que hemos venido trabajando, lo que trabajamos en la última sesión sobre el tema de la caridad, el amor, y mostrarles unas pinceladas sobre cuáles son esos principios de la doctrina social de la Iglesia. Quizás muy poco me voy a referir citando los documentos de la Iglesia, porque tradicionalmente un curso de doctrina social de la Iglesia se hace así. Pero precisamente como nosotros, nuestro curso, estamos dándole un enfoque de diálogo con el mundo, un diálogo interdisciplinar, un diálogo con la economía, un diálogo, digamos, con las ciencias humanas y sociales, quiero quizás mostrarles un poco más de ejemplos, cómo se pueden relacionar estos principios de la doctrina social de la Iglesia. Ya como trabajo personal, ya los invito, ya tengo una corta bibliografía donde ustedes desde su trabajo autónomo podrían profundizar un poco desde los documentos de la Iglesia. Y en el tercer y último momento quisiera, y bueno, si la tecnología nos lo permite, de pronto ahorita que está ingresando, hacer unos grupos de interés, como ya les habíamos indicado en la última sesión. Ya nosotros tenemos en cuenta los comentarios que ustedes hicieron y sé que hay varios de ustedes que han trabajado o están trabajando el tema del medio ambiente con la encíclica Laudato Si, los movimientos medioambientales, el tema de interés de la economía social, solidaria, el tema de migrantes. Entonces, la idea es que en el último espacio de estos 45 minutos podamos reunirnos por estos focos de interés. Y luego regresaríamos a hacer una plenaria ya como para cerrar y mostrar, digamos, qué propuestas tendríamos para el próximo año para que continuáramos este curso. Bueno, antes de empezar, creo que alguien tiene la mano levantada. Sí, Andrés, es que no le quería Juan comentar David. así de manera muy rápida. No pudimos hacer la parte técnica de integración de los grupos, como se tiene Sí, directamente desde la plataforma. listo, De pronto vamos no hay mirando el problema. plan B, pero por el momento Sí, no lo pudimos hacer, como para que lo tenga presente. listo, bueno, no hay problema. Entonces, más bien comentamos aquí en una sola sala el ejercicio. Bueno, entonces también yo les estoy compartiendo unas diapositivas. Entonces, así como lo he venido haciendo en algunas de mis presentaciones, a medida que voy hablando, quizás las imágenes son mucho más potentes de lo que quiero expresarles. Entonces, voy a, a compartirles algunas imágenes que me pueden ayudar a expresar quizás lo que les quiero compartir el día de hoy. Bueno, recordarles que lo que queremos en este curso es precisamente inspirados en esa experiencia de fe, cómo podemos iluminar esa realidad social, cómo podemos dialogar con aquellas personas que nos llegan. Tenemos tantos jóvenes con anhelos, con sed de justicia, con sed de Dios, y efectivamente ahí tenemos un desafío muy grande. Y también de qué manera podríamos, a partir de este curso o de este ejercicio, esta reflexión que hacemos en conjunto, poder promover mejores procesos de pastoral, mejores procesos, digamos, de participación comunitaria. Estos son los objetivos que nos habíamos propuesto en el curso y bueno, para este año estamos cerrando ya por qué es importante estudiar esta doctrina social de la Iglesia y por qué es importante también hacer una relación. Hola, al parecer fue al profesor Andrés no se le Perdón, escucha. Ya, ok, adelante. sí, no sé qué pasó acá con mi internet, pero bueno,
Seguimos. En el segundo encuentro habíamos profundizado un poco más sobre la cuestión del Evangelio. Ahí habíamos hecho un poco de énfasis la centralidad de la cristología, es decir, la reflexión de nuestra experiencia de vida cristiana, porque todo el núcleo de el pensamiento social cristiano se centra en el tema de la cristología. En el tercer momento, que fue nuestro último encuentro, pues con nuestra invitada especial, nos habló sobre el tema del amor, por qué el amor es fundamental y por qué empieza así la doctrina social de la Iglesia. En el compendio, pues el primer capítulo habla sobre el designio de amor de Dios para la humanidad. Y bueno, ya aquí nuestra conferencista, la hermana Blanca, nos dio unas luces que yo quisiera repasarlas ahora brevemente. Y hoy, bueno, vamos a compartir estos fundamentos de la doctrina social de la Iglesia. También algunos nos han preguntado sobre una bibliografía básica del curso. Yo sí quisiera, y de pronto ahorita más adelante, Fray Juan Pablo, que nos volvieras a dar unas orientaciones de cómo ingresar a la plataforma del curso, porque ahí es donde hemos subido los recursos y hemos subido esta bibliografía para que también lo tengan en cuenta. Para que ingresen, bueno, aquí al curso, en la imagen que les estoy compartiendo, cómo podemos ingresar al sitio web del curso. Bueno, quiero entonces en este segundo momento compartirles o recordarles por qué el amor, por qué la caridad es la base del pensamiento social, por qué el amor es desde la inspiración cristiana, es el motor que nos puede llevar a desarrollar mejores procesos, a desarrollar una mejor espiritualidad y efectivamente a incidir en estas realidades sociales. Quiero compartirles, bueno, en esta imagen, no sé qué rostros ustedes identifican. A ver si encuentran alguna persona de estos jóvenes muy conocidos. Si alguno lo identifica, de pronto puede escribirlo por chat. Bueno, de estos rostros, quizás efectivamente alguien que descubrimos recientemente, Carlo Acutis, este joven italiano, el primer beatificado efectivamente de la generación de los millennials, como llaman, es un testimonio de vida impresionante. A sus 15 años, pues, tiene una leucemia fulminante pues, que lo lleva a un hospital y allá fallece. Por internet abundan, digamos, los testimonios de su mamá, eh, digamos, el testimonio de sus amigos, muy bien, de Frassati, de Chiara Corbella, pues realmente son jóvenes que les puedo indicar, efectivamente vivieron la experiencia del amor en sus vidas, vivieron la experiencia del amor de Dios, de ese amor de ágape en sus carnes, en su condición humana. Y creo que esto nos puede motivar bastante. ¿Y por qué es tan fundamental que nosotros tengamos presente ese tema del amor, cómo opera en nuestra experiencia de fe? Gabriel Marcel, un filósofo, decía, amar a una persona es decirle, tú no morirás jamás. ¿Qué les llama la atención de esta frase? Amar a una persona es decirle, tú no morirás jamás. Y es muy interesante porque aquí está relacionando el tema de la memoria. Hoy en día que se habla de memoria histórica, que se habla de la memoria social, de recordar frente de pronto a temas de violencia política, de violencia social, bueno, recordar para no olvidar o recordar para no repetir, nos presenta efectivamente que la memoria tiene una relación intrínseca con el tema del amor, con el tema de la caridad. Tenemos otra frase que quiero que reflexionemos. Está la diapositiva, sí.
de una joven que murió a los 24 años de edad de una tuberculosis. No se puede hacer bien alguno cuando uno se busca a sí mismo. Una de las características entonces del amor, de la caridad, es efectivamente cuando uno sale de sí mismo. Y eso lo dijo, bueno, Santa Teresita del Niño Jesús, aquella mujer de 24 años que nos dejó un legado espiritual de su caminito, ¿no? Si ustedes han leído la obra del día Historia de un alma, creo que ha revolucionado, digamos, la forma de pensar la espiritualidad. A propósito, ella es una de las patronas de los teólogos. El Papa Benedicto XVI, cuando recordó, o incluso el Papa Francisco, creo, nos indicó que los escritos de Santa Teresita del Niño Jesús nos pueden inspirar a la hora de pensar el tema de la misericordia, el tema de la confianza y el tema del abandono en Dios, que eso nos puede ayudar profundamente a recordar cuál es esa esencia de la vida cristiana. Y bueno, como también otras personas reflexionando dentro de la cultura cristiana, en este caso Dostoyevsky, como ustedes están leyendo, el amor que sirve tiene gran fuerza, es la fuerza mayor de todas, nada lo vence. Cómo el amor efectivamente puede desarrollar procesos de servicios desinteresados. Ese servicio que nos lleva a amar sin condiciones y nos lleva a tener unas energías, digamos que nos impulsan a hacer grandes obras. Bueno, de esta frase que, bueno, no sé quién es Rob Bell, pero la encontré, esta frase en el curso de Doctrina Social de la Iglesia de Ducat. Ágape no ama a alguien porque es digno, Ágape lo hace digno por la fuerza y el poder de su amor. Ágape no ama a alguien porque es hermoso, Ágape ama de tal manera que lo hace hermoso. ¿Qué significa entonces ese amor de ágape? Que hace una transformación cultural, ¿no? Normalmente en el amor, yo amo porque quizás de pronto tiene un interés para mí, o porque tiene algunas cualidades o algunos talentos. No, ese amor de ágape va mucho más allá. Hola, hola, profesor Andrés. Hola. Bueno, sí, estoy teniendo problemas aquí. ¿Me tienen paciencia, por favor? Bueno, ya volví otra vez. Siempre me he preguntado cuál fue la fuerza para que Martin Luther King desarrollara ese proyecto de no violencia, ese famoso discurso de Tengo un sueño, I have a dream. ¿Cuál fue esa pasión que llevó a Óscar Arnulfo Romero a asumir una defensa de los pobres, una defensa por los que estaban siendo vulnerados en medio de esa violencia política en El Salvador? ¿Cómo en nombre de Dios cese la represión? ¿Cuál fue esa fuerza del amor? ¿Cuál fue la fuerza en la cual Maximiliano Kolbe llevó a dar la vida por el otro? Ustedes saben la historia de San Maximiliano Kolbe. De von Heffer, digamos, autor no es tan conocido, pero fue un pastor de la iglesia luterana, que incluso nosotros en las facultades de teología lo estudiamos, a von Heffer, y él nos propuso cómo resistir a la sacralización del nazismo. Es decir, él nos recordó precisamente que la fuerza del cristianismo está en no reconocer a un Mesías en un político. Y lamentablemente hoy, pues en América Latina y bueno, en el mundo, muchas veces colocamos más la confianza en un político que no, o en un sistema político y no quizás en lo que podemos hacer como sociedad o como ciudadanos. Él nos muestra efectivamente cómo hay que resistir a esas formas de idolatría a nivel político.
Y también, como pasa en América Latina, sobre todo con líderes defensores de derechos humanos, líderes ambientales, ¿qué hace que esos líderes expongan su vida y busquen defender esos intereses que son de todos? Entonces, bueno, yo me pregunto que efectivamente el ágape opera y operó en estas personas eh, de un modo contundente. Y quiero, bueno, preguntarles cómo en este momento el amor de Dios lo estamos dejando actuar en nuestras vidas. ¿Qué cosas de pronto están impidiendo a que ese amor gratuito que nos ofrece Dios, ese amor de locura con el cual Dios nos ama, estamos dejando que Dios nos ame? Entonces, esa era como la síntesis, la reflexión que quería compartirles con estas imágenes. Entonces, la gran fuerza y cómo podríamos transformar estas realidades no hay otra que esa capacidad o ese dejar que Dios sea en nuestras vidas, como lo hemos escuchado algunas veces, dejar que Dios sea. Cómo Dios puede inundarnos y efectivamente que esa fuerza sea la fuerza arrolladora para poder desarrollar los diferentes procesos, las diferentes inspiraciones que Dios, bueno, cada día nos puede dar. Uno de los, y qué bueno, hay varios aquí de los que están presentes que saben el testimonio de Kiara Corbella, que este es un bello testimonio. Ella falleció ahora en el año 2012, bueno, a sus 28 años. Como todo joven, o bueno, muchos jóvenes querían encontrar una vocación y efectivamente encontró la vocación en el matrimonio. Se casó con Francesco y querían tener pues también una familia, pero lamentablemente perdió a sus primeros hijos y en el último ya embarazo los médicos le informan que tiene un cáncer y que tiene que, por lo tanto, hacer tratamiento de quimioterapia. Ella dice, quiero que siga el transcurso de mi embarazo. Cuando nazca el niño, sí empezaré el tratamiento. Pues efectivamente nace un bebé saludable y eh, ella empieza el tratamiento, pero ya es demasiado tarde. Por internet, por YouTube, usted puede encontrar el testimonio eh, que ella misma dio en varias charlas, cómo su experiencia de fe, cómo ese sufrimiento de perder a sus hijos la llevó a una mayor experiencia de fe. Quizás este puede ser un testimonio, por ejemplo, cuando tenemos tantos debates con el tema del aborto, ¿no? ¿Cómo podría iluminarnos esta experiencia para pensar ante estos debates? Que incluso pues también eh, he visto que hay católicas por el derecho a decidir, por ejemplo. Entonces es muy interesante cómo estos testimonios, personas que quizás en medio de un contexto, de unas dificultades particulares, tomaron otras decisiones. Bueno, eh, aquí está, bueno, Carlo Acutis, el primer beato de la generación de los Millennials. También se ha publicado algún par de libros sobre él. Gianluca Firetti, un joven de 18 años, futbolista, que a los 18 años, así como ustedes están leyendo, le detectan un cáncer, perdón, un tumor en la rodilla. Y bueno, él cómo asume ese sufrimiento y ese dolor con virtudes heroicas. Hoy en día, pues está en proceso de canonización. Todos estos son, digamos, ejemplos, testimonios que nos pueden a nosotros alimentar y alentar en nuestra fe, en nuestro trabajo con los jóvenes. Encontramos, bueno, Pastora Mira García, ella es una de las líderes aquí en Colombia, digamos que ha dado un testimonio de vida muy grandioso. Ella fue una de las escogidas aquí para cuando vino el Papa Francisco. Creo que ya les había hablado de ella. Ella habla sobre la experiencia del perdón, el perdón que también pues a nivel social ha sido muy complejo. Aquí, por lo menos en Colombia, como les he indicado, en sociedades donde ha habido tantas tensiones a nivel político, hablar del perdón pues termina siendo un poco problemático. Para algunos dicen que es imposible el perdón, que perdonar pues lo imperdonable incluso es algo contradictorio, pero bueno,
hay personas que nos enseñan cómo efectivamente desde una experiencia de fe se puede perdonar con verdad y con justicia. ¿Qué hizo? Buenas noches. Cómo ese amor de ágape llevó a la venerable Virginia Blanco, esta laica boliviana que está en proceso de beatificación, ¿sí? Porque ella vivió en grado heroico esas virtudes cristianas de fe, esperanza y caridad. Cómo ella plasmó digamos, esos procesos pastorales que ella como laica vivió. Este es, digamos, un testimonio, es un orgullo para la Iglesia latinoamericana, esta experiencia de fe de Virginia Blanco. Y lo mismo, sé que en cada uno de nuestros países, de nuestras regiones, tenemos alguna experiencia particular. ¿Qué fuerza ha llevado a estos cristianos a dar la vida por los otros? Pues solo hay una y tiene que ver pues con ese amor de ágape, ese amor de Dios pues que la hermana Blanca nos explicaba en la sesión anterior. Pero ese amor de ágape no solamente se convierte en una experiencia personal. Ahorita, como vamos a ver, los principios de la doctrina social de la Iglesia muestran efectivamente que esa experiencia de Dios nos mueve y nos lleva a una dimensión social, ¿sí? ¿De qué manera eso, lo que nosotros experimentamos, bueno, se transforma en procesos, digamos, de diálogo entre una economía, en la fundamentación de unas formas de hacer política, en la fundamentación de un proceso cultural en nuestros países? ¿Cómo podríamos nosotros desde esa revolución del amor cristiano transformar estas realidades? Y creo que tenemos una deuda todavía pues que llevamos 2000 años. Voy a conectarme aquí mientras, porque veo que se desconectó, les sigo hablando. La base de la doctrina social de la Iglesia, entonces, se centra sobre la Profe caridad. Andrés, ¿sabe qué le recomiendo? Si quieres, suprima por un momento el video y de pronto le damos un poco más de privilegio a la voz, ¿vale? Eso. Gracias. Bueno, entonces, aquí quiero, perdón que me da ahí un retorno. Bueno, con esto, entonces quiero dar inicio a hacer una reflexión y lo que nos trae la doctrina social de la Iglesia. ¿Qué significa entonces que esa experiencia del amor se hace carne? ¿Y por qué en la persona humana es donde hay una experiencia o en un encuentro humano divino? ¿Por qué esa persona humana es única e irrepetiblemente valiosa? Y aquí, bueno, antes que la postulación de los derechos humanos en el siglo XVIII, en el siglo XIX, perdón, ya hacía un poco más de 2000 años, desde la reflexión, la revelación bíblica, nos decían efectivamente lo que leemos aquí en Génesis 1:26, que voy a permitir leérmelo. Y dijo Dios: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Entonces vemos que esa noción de persona, ¿qué significa? Que cada ser humano posee una dignidad inviolable y como ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, entonces él mismo es criatura de Dios y por lo tanto la creación representa al creador mismo. Entonces, como criatura de Dios, no es algo sino alguien y por lo tanto incomparablemente valioso. Entonces, el ser humano en tanto persona
es capaz de conocer y pensar sobre sí mismo, es decir, también tiene libertad de ser libre para tomar decisiones, tomar elecciones y de vivir en comunidad con los otros. Por tanto, entonces, esa dignidad inviolable, esa capacidad de Dios, que esto es algo muy interesante, esta fundamentación teológica me parece central, de qué manera la persona humana es capaz de Dios, esa capacidad de Dios, capaz de Dios, y cómo esa experiencia nos lleva a reconocer que cada persona es un ser social, porque efectivamente solos no podemos vivir, sino que efectivamente creamos cultura y nos desarrollamos como seres humanos también de acuerdo a los otros. De ahí que hay un filósofo famoso llamado Emmanuel Levinas que habla sobre la alteridad, el reconocimiento del rostro del otro, de la humanidad del otro. Bueno, por eso es fundamental esa dimensión social y esa es la base también para que justifiquemos por qué es importante desde un primer momento que esa dignidad de los seres humanos nos lleva a ayudarnos, a complementarnos, a de qué manera podemos promover ese amor, bueno, también en la familia como una célula, la primera célula básica de la sociedad. En esta frase de Benedicto XVI me parece muy interesante. El ser humano se desarrolla cuando crece espiritualmente, cuando su alma se conoce a sí misma y la verdad que Dios ha impreso germinalmente en ella, cuando dialoga consigo mismo y con su Creador. Lejos de Dios, el hombre está inquieto y se hace frágil. Yo creo que este podría ser un punto de diálogo con aquellas personas o de pronto si ustedes alguna vez se habrán encontrado con personas que quizás se consideren agnósticas o bueno, que incluso cuestionen la existencia de Dios, de pronto con aquellas personas que tienen quizás en la ciencia su eje orientador. Bueno, vamos a ver qué significa entonces que para dónde me lleva ese postulado científico, para dónde me lleva esa corriente del escepticismo, para dónde me va a llevar esa corriente del ateísmo o esa corriente de la indiferencia. En estos momentos, pues les he comentado, he estado estudiando el tema de las ciencias sociales y humanas y me encuentro, bueno, varios filósofos, varios científicos sociales que quizás terminan casi en un callejón sin salida cuando ven que hay muchas cosas, bueno, que quizás no hay una respuesta adecuada. ¿Mm? Bueno, nosotros desde la experiencia de fe también tendríamos muchas preguntas, quizás guardar silencio frente al misterio del mal, pero sí podríamos dar quizás algunas orientaciones de inspiración teológica. Bueno, en síntesis, podríamos decir que este principio de la persona, de la inviolabilidad de la persona humana, de la dignidad, es lo que hace que en el siglo XVIII y en los últimos 2 siglos se haya divulgado esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. El cristianismo entonces también tiene un patrimonio espiritual y podemos decirlo con un orgullo, como la tradición del pensamiento judio-cristiano ha facilitado la creación de los derechos humanos en el siglo XX. Bueno, esa condición social también nos lleva a pensar de qué manera también los seres humanos viven en sociedad. Y una de las cosas, bueno, que también la doctrina social de la Iglesia ha denunciado es el llamado pecado social. Ese pecado social que muestra esas realidades de violencia, esas realidades que llevan a generar víctimas de los sistemas económicos, víctimas de los sistemas políticos, víctimas de la pobreza. Y ahí les recuerdo todos los documentos de las conferencias episcopales latinoamericanas que nosotros en algún momento hemos de pronto repasado, de Medellín, de Puebla, de Aparecida. Este modelo de pensar estas estructuras de pecado social, pues nos llevan a reconocer
a cuestionarnos esos rostros sufrientes de niños golpeados por la pobreza, los rostros de los jóvenes desorientados por no encontrar un lugar en la sociedad, los rostros de los obreros frecuentemente mal retribuidos, los rostros de los marginados, de los migrantes. Bueno, la doctrina social de la Iglesia entonces presenta algunas orientaciones de cómo hacer frente a esa realidad. Y bueno, también como orgullo, como la Iglesia de América Latina ha presentado al mundo, bueno, la llamada teología latinoamericana, que merecería de pronto otro curso, pero he encontrado incluso, pues, en algunos sectores, digamos aquí de ministros ordenados o de algunos laicos, cómo creen que la teología latinoamericana es comunismo. Y vamos a ver, pues, que efectivamente hay diferentes formas de hacer teología latinoamericana. Y pues sí, hacia los años 60, años 70, hubo un sector que interpretó la teología latinoamericana como una lucha por la toma de las armas. Pues efectivamente nosotros no vamos a reconocer ese camino, pero sí reconocemos el otro camino de la teología latinoamericana, que se hizo precisamente como esa llamada opción por los pobres, que incluso el Papa Francisco decía, el tema de la opción por los pobres no es de los comunistas, es del cristianismo. Entonces el comunismo nos quitó la bandera de los pobres, pero en el fondo la primera, digamos, experiencia en la historia de dar cuenta o de estar atentos a todos los débiles, a las personas que sufren, pues bueno, fue el pensamiento judeocristiano. De allí, entonces, que ese principio básico antropológico, de una antropología de lo que es la persona humana, va a desatar los 5 principios de la doctrina social de la Iglesia. Esos principios que son el bien común, la solidaridad, la subsidiariedad, la participación y el destino universal de los bienes. Cuando yo estaba preparando este ejercicio, veía que era muy importante profundizar porque hay muchas tensiones actualmente con los temas económicos, con los temas políticos, que efectivamente desde la doctrina social de la Iglesia podemos iluminar. El primero de ellos, entonces, el bien común. ¿Qué significa el bien común? Ya lo decía el Papa San Juan XXIII en Mater y Magistra en 1961. El bien común es el conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y el pleno de su propia perfección. Entonces, ¿cómo ese bien común se puede hacer carne, se puede materializar en políticas públicas, en procesos sociales, en procesos económicos, en procesos políticos? Aquí va a hablar entonces que el bien común hay una relación intrínseca con la noción de desarrollo humano integral, ¿sí? Que las Naciones Unidas habla del índice de desarrollo humano, que habla de un nuevo modelo de desarrollo. Bueno, ya la doctrina social de la Iglesia ya venía hablando eso pues desde hace tiempo. Este bien común está totalmente amarrado al concepto de persona, a la naturaleza humana, que ya veníamos hablando pues que tiene que ver con cómo el ágape se hace carne, abarca todas las dimensiones del ser humano, es decir, es un desarrollo humano integral y debe buscar el provecho de todos. Entonces aquí, este bien común tiene una relación intrínseca con todas las teorías del desarrollo humano. Si ustedes de pronto han escuchado de este pensador chileno, Manfred Magnif, de las propuestas de Amartya Sen, de ampliar capacidades, estas teorías del desarrollo contemporáneas que se han incorporado, bueno, la doctrina social de la Iglesia ya hablaba de eso mucho antes que estos pensadores los promovieran. Yo me atrevo a pensar que quizás si analizamos la obra de estos pensadores, quizás estos pensadores bebieron de algunas ideas de la doctrina social de la Iglesia. El segundo principio tiene que ver con el de la solidaridad. Y bueno, también les cuento que mi trabajo de tesis de doctorado en Ciencias Sociales y Humanas lo estoy haciendo sobre el principio de la solidaridad.
a partir del caso de Fabiola Lalinde. En esta imagen que ustedes están viendo, Fabiola Lalinde fue la madre de Luis Fernando Lalinde Lalinde. Él fue un joven de 23 años, 27 años, que fue detenido, desaparecido en los años 80 aquí en Colombia. Y esta mamá duró 16 años buscando a su hijo. Y fue, digamos, algo tan heroico que gracias a ella, aquí en Colombia tenemos a la desaparición forzada como un delito. Es que es sorprendente. Antes del año 2000, en Colombia, la desaparición forzada no era un delito. Imagínense en eso. A mí, digamos, me sorprende eso, ¿sí? Y esta señora, junto con el colectivo de desaparición forzada en Colombia y de América Latina, lograron, movieron y generaron políticas públicas, generaron todo, digamos un andamiaje para que este drama de la desaparición forzada fuera de agenda política en Colombia y en América Latina. Y hay algo muy interesante. Encontré en los diarios, en los archivos de ella hacía unos diarios de lo que hacía cotidianamente. Me reuní con el general, me reuní con el ministro para buscar a mi hijo, me reuní con tal persona, con tal abogado, pero ella entremezclaba su experiencia espiritual. Ella hacía oraciones, ella era una mujer muy católica que también le exigía a Dios para hallar la verdad de su hijo. Lo encontró, lamentablemente muerto, pero pudo hallar la verdad y en este momento pues está haciendo el proceso de justicia a su familia. La familia Lalinde hizo esta escultura que la llamó la solidaridad. Y ella al finalizar, cuando en el año 2018, ella dice que toda esta experiencia de encontrar la verdad y la justicia sobre el caso de su hijo no se hubiera podido realizar si no hubiese sido gracias a la solidaridad. Entonces, ¿por qué la solidaridad es un valor y es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia? Primero, porque es una virtud humana, pero también es una virtud cristiana. Entonces, podemos decir que efectivamente todos, quizás por nuestra condición humana, podemos ayudar interesadamente, puede ser, a nuestra familia, a nuestros amigos, pero también podemos ayudar desinteresadamente. Y esa virtud cristiana es la que ayuda, digamos, a potenciar de una manera mucho más comprometida esa acción de Dios en nuestras vidas. Y eso es también parte de la caridad cristiana. Eh, principios de solidaridad, pues, nos lleva a tener unas dimensiones cristianas de reconocer al otro como imagen de Dios, a esa imagen viva de Dios Padre en el otro, y efectivamente entonces a ayudar a aquel que sufre. Por eso, la solidaridad es uno de los principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y cómo ese principio nos va a ayudar también a ayudar al bien común de la sociedad en todos los niveles. Vamos a ver cómo este principio de la solidaridad se ha secularizado, es decir, cómo desde un principio religioso se traduce en términos políticos y en términos económicos. Bueno, el otro principio, y veo que, bueno, me estoy demorando un poco más, pero tiene que ver con el tema de la participación. Si a mí me duele el dolor del otro, el sufrimiento del otro, si me duelen las injusticias, si me duele el sufrimiento de una sociedad, bueno, lo que me lleva es a expresarme en actividades como ciudadano y cómo a través de asociaciones, de grupos, puedo contribuir a esa vida política, a esa vida cultural, a esa vida económica, a la comunidad a la cual pertenezco. Entonces, miren cómo esta participación también puede ayudar a los modelos de organización política, por ejemplo, que tenemos en nuestros países, de la democracia. Cómo nosotros podemos hacer veeduría ciudadana, cómo podemos nosotros informarnos de una manera veraz, cómo desatamos pensamiento crítico, cómo nos hacemos escuchar. Entonces, miren que esta participación no es solamente un tema político. Alguien dice, no, es que no me interesa la política. No, pero si tienes una experiencia de fe, también te tiene que mover esa participación. Por eso
es que hay un peligro y es lamentable cuando yo me abstengo de participar en política o me abstengo de participar en la vida social o en la vida política de mi barrio o de la institución o de un país. Este postulado de participación entonces también se deriva de una experiencia profunda del amor de ágape. Y el otro principio tiene que ver con el destino universal de los bienes y la propiedad privada. La doctrina social de la Iglesia dice, sí, la propiedad privada es un elemento esencial de la política económica y auténticamente social. Es decir, la defensa de la propiedad privada es uno de los principios de la doctrina social de la Iglesia. Pero, ahí viene el pero eso no significa entonces que participe o esté de acuerdo con monopolios, que esté de acuerdo, digamos, en que una persona quiera abarcar en nombre de la propiedad privada. La doctrina social de la Iglesia dice que esa propiedad privada también tiene otra dimensión y tiene que ver con el destino universal de los bienes. ¿Qué significa eso? Bueno, que también la propiedad de los bienes tiene que ser accesible a todos por igual. A todos por igual. Y de eso entonces el Estado, los gobiernos, las leyes políticas, las leyes sobre reformas rurales, las leyes sobre el catastro para organización de tierras, catastro multipropósito, como decimos en Colombia, implica también el bien común. Y esto, digamos, hago énfasis porque en algún momento escuché a algún católico en alguna conferencia defendiendo la propiedad privada. Y a esa conferencia le hizo falta profundizar en qué consistía también el destino universal de los bienes. Y eso no hace que la doctrina social de la Iglesia sea comunista, como en algún momento de pronto vayan a decir. No, no. Hay que mostrar esas dos dimensiones de lo que significa la propiedad privada y cómo eso también tiene que garantizarse el acceso a todos por igual. Bueno, bueno, si estuvieron muy atentos, quisiera que me indiquen cuál principio nos hace falta. Ya la como subsidiariedad. muy bien. Yo le iba a reclamar. Sí. Bueno. Subsidiariedad. Entonces, ¿en qué consiste ese principio de la subsidiariedad? La subsidiariedad significa que toda tarea social está confiada en un primer lugar al grupo más pequeño posible que la pueda asumir. Es decir, estamos a nivel, digamos, en nuestras sociedades. Tenemos unos grupos mucho más poderosos, unos grupos sociales de orden de menor o inferior, digamos, condiciones, por ejemplo, en el plano económico, y por lo tanto, entonces, es la actitud en la cual en el plano social de nivel superior debe situarse en una actitud de ayuda, por si el grupo inferior no estuviese en la posición de poder arreglar un problema. Entonces, es el compromiso de ayuda, es lo que, traduciéndose en términos políticos, es un estado de bienestar. ¿De qué manera ese estado de bienestar va a ayudar a las personas más afectadas, digamos, de una sociedad? Entonces, ese estado de bienestar, como vamos a ver, no es un invento de la teoría política del siglo XIX o siglo XX, sino que ya venía desde los siglos de la doctrina social de la Iglesia. ¿De qué manera los grupos o los grupos económicos, grupos políticos de un orden superior van a contribuir a ayudarles a esos otros grupos sociales que por diferentes circunstancias no pueden promover ese desarrollo humano pleno? Entonces, este principio de subsidiariedad fue nombrado por primera vez en la encíclica 40º año del Papa Pío XI en 1931. Y esto entonces nos va a ayudar, por ejemplo, a entender un poco más cómo es que funciona una economía del bien común. ¿Por qué es tan peligroso que quizás
haya políticos que digan que para resolver un problema de una sociedad tenemos que quitar el estado de bienestar, ¿no? Pues vamos a ver cómo el estado de bienestar también va a ayudar, va a contribuir a ese desarrollo humano integral. ¿De qué manera hay un compromiso de ayuda, digamos, como responsabilidad? Y esto está anclado a nuestras constituciones políticas. Bueno, quiero, por temas de tiempo, yo sí quisiera, voy a dejar hasta aquí, pero quiero compartirles un par de bibliografía porque quiero dar el siguiente paso y bueno, ya que no tenemos en nuestra herramienta tecnológica, pero sí quisiera que quizás nos conociéramos, el grupo de personas que estamos en la charla, pudiésemos compartir nuestros intereses. Aquí en la imagen que les estoy compartiendo, encontramos 6 grandes temas donde ustedes de pronto quieren compartir. No tenemos imágenes. Yo no tengo imagen. Yo tampoco veo la imagen. Sí. Desde la subsidiariedad se perdió. Uy, bueno, pues menos mal me decían porque aquí yo seguía presentando y estaba confiado. Bueno, me indican a ver si ya les volvió a aparecer. No, profe, no sale nada. Espérenme un momentico. Dejo aquí, voy a cerrar acá y vuelvo a abrir, entonces. Permítanme un momentico, voy a presentar nuevamente. Leonardo, no me deja volver a presentar, no sé si de pronto me puedes ayudar. Bueno, el último es un cuadro. Es un cuadro, no me deja compartir ahora en ese momento. Pero bueno, entonces espero que, bueno, se lo van a imaginar. Es un cuadro con 3 columnas, y 2 filas. Y pues queda 6 bloques. Entonces, en cada bloque hay un tema, el tema de los derechos humanos, el tema de medio ambiente y crisis climática, el tema de trabajo humano, el tema de familias, el tema de migrantes y el tema de economía del bien común. Entonces son 6, entonces bueno, voy a prender la cámara por si no. Son 6 grandes temas que en su momento ustedes nos indicaron que sería de interés para profundizar y que quizás a partir de este curso pudiésemos direccionar esos intereses para, digamos, para que ustedes... Repetir, por favor? Sí, bueno, sí, porque aquí todavía no puedo compartir. Entonces son 6 grandes temas que nos quisiéramos que ustedes pudiesen profundizar. Pues no Profe, todos los 6, ¿no? Leonardo está levantando la mano, profe. Ya puede compartir. No sé, no me sale la imagen de compartir. No me permite todavía. No me permite, pero bueno, por temas de tiempo. Bueno, ahora sí ya. Sí, señor, ya. Bueno. ¿Me indican, por favor, si ya pueden ver mi imagen? No, señor. No, todavía no se ve. Nada, no se observa. Bueno, mientras resuelvo acá, le repito entonces, la imagen está mostrando un cuadro con 6 bloques, cada uno con las 6 temáticas que veo que son de interés y que escuchándolos, bueno, lo que ustedes escribieron, entonces está derechos humanos, el tema de medio ambiente y crisis climática, está el tema nuevamente, Andrés, a ver si de trabajo humano, ¿sí? Ok. Intente nuevamente, a ver. De trabajo humano, listo, ya lo estoy haciendo de nuevo, a ver. Bueno, una última vez, bueno, ya creo donde que dice está, comparte, sí. tiene que cambiar de color.
Sí, aquí me aparece. Sí, no, es un problema ya en el enlace. Sí, no sé. Vale. Pero bueno. Pues denos los Pero entonces, nombres, igual sí, ahí jugamos con eso. vuelvo y lo repito, derechos humanos, medio ambiente y crisis climática, trabajo humano, familias, migrantes y economía del bien común. Entonces, yo sí quisiera y me gustaría mucho que cada uno de ustedes se especializara en un tema. O bueno, si las fuerzas del amor de Ágape le da para profundizar en 2 o más, pues sería muy interesante. Pero por lo menos que en un tema de derechos humanos, medio ambiente, trabajo humano, economía del bien común, migrantes o familias, pudiese aprovechar este curso para ver cómo de pronto en su práctica pastoral o en su acompañamiento pastoral o en una idea que usted tenga para de pronto colaborar en trabajo pastoral o incluso en su trabajo que tenga, digamos, en la vida civil, pudiésemos profundizar y conocer experiencias que se inspiran en la doctrina social de la Iglesia, en el pensamiento social cristiano. Entonces, quiero darle un espacio acá, digamos, bueno, hermana Olga, no sé si tienes la Yo palabra. pienso que estamos 37 usuarios, al menos en los participantes, que se pudieran hacer 6 grupos de trabajo por afinidad de tema, que nos van ayudando también a profundizar y a contactar organizaciones ya de la familia dominicana que están trabajando sobre ese tema. Entonces, la idea es cómo vamos. Nosotros hemos recibido el contenido, pero hay muchos que están inscritos que seguramente también van a tener como este deseo de seguir aliándose con nosotros. También nosotros nos podemos aliar con aquellos grupos que ya en diferentes lugares de Colombia y de América Latina ya están trabajando el tema. Entonces, ¿cómo vamos esa es la pregunta del millón para Leonardo y para Fray Juan Pablo? ¿Cómo hacemos los grupos ahora por chat de acuerdo a lo que cada uno quiere elegir? Y luego, así como difundir esos grupos a nivel del correo para que otros se unan a nosotros en el tema que elijamos no sé si me estoy confundiendo, pero la idea es que nosotros seamos como la cabeza del equipo para que otros también profundicen desde su experiencia. Esa es la pregunta. Julio Jacome también tiene la mano levantada. Bueno, buenas noches. Un gusto saludarlos. Soy Julio Jacome desde la ciudad de Ipiales, sur de Colombia. Estoy cerquita a la República del Ecuador. Claro que en este momento estoy en Bogotá, pero mi sitio de trabajo es Ipiales. Quienes no conocen, es la ciudad de las nubes verdes. Cordialmente invitados para que tengan ese placer de conocer la ciudad de las nubes verdes y visitar de paso al santuario más hermoso de América, el santuario de Nuestra Señora de las Lajas. Y quienes se animen, estamos ahí a 15 minutos de la República del Ecuador. También pueden visitar el Parque Cementerio, así es que cordialmente invitados. Bueno, yo simplemente quería, primero que todo, saludarlos. Segundo, proponer, no sé, me gustaría trabajar el tema migratorio, porque es un tema que nosotros lo estamos trabajando permanentemente, es de todos los días, es un tema de trabajo social y tenemos varios equipos en nuestra organización, en Pastoral Social, que estamos trabajando esa temática, sin decir que no estemos trabajando en tema de refugio, de tema de protección internacional, el tema también de población víctima del conflicto, pero obviamente todos los temas de movilidad. Así es que con mayor gusto yo estaría dispuesto también, si ven ustedes la posibilidad de compartir experiencias del trabajo que venimos desarrollando, con el mayor de los gustos. Pero igual estoy dispuesto a trabajar en cualquiera de los equipos y como se conformen. Sugeriría, no sé si de pronto se pueda crear un grupo de WhatsApp, si no es posible abrir las salas. Entonces así también nos podríamos encontrar y compartir las experiencias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. Aquí estábamos tomando atenta nota porque efectivamente la idea es aprovechar también la experiencia que ustedes han tenido, la experticia
y todos los procesos que han llevado con el tema, por ejemplo, en este caso de movilidades, migraciones, que nos van a ayudar quizás a aquellas personas de pronto que quisieran colaborar en este tema o fortalecer sus experiencias de trabajo con otras experiencias que también han sido significativas. Entonces, bueno, yo también tomo nota aquí junto con Leonardo para organizar los grupos. Andrés, mire, yo creo Sí. que la alternativa en este caso es la creación de un formulario de Google. En ese formulario se registran los nombres de los diferentes temas, se señalan allí, y ya cada uno se va registrando de manera espontánea y nos va entregando a nosotros la información en tiempo real, ya con los grupos previamente establecidos. Entonces, evitamos de alguna forma la atomización, porque pues en este caso tenemos una población cercana a las 37, 36 personas, pero recordemos que hay muchos que se conectan después, que buscan conectarse después a través de los videos que quedaron grabados. Entonces, para que no quede ninguno por fuera, enviamos el formulario al chat que tenemos de WhatsApp y allí cada uno se va a registrar y quedarían inmediatamente los grupos armados. O al correo de pronto que todos ustedes registraron en la las inscripción. Dos rutas. Las dos rutas. Por las dos rutas lo hacemos. Listo. Bueno, me parece muy bien. Sí quisiera entonces darle la palabra a Zaira Villamizar. Buenas noches. Soy Isaira de Barinas, Venezuela, laica, comprometida. En realidad tengo pocos años incorporada activamente en mi parroquia Divino Niño de Barinas, y soy de la pastoral Cáritas, ¿no? Expresión del amor, el amor en ejercicio. Habla de la doctrina social de la Iglesia. La doctrina social de la Iglesia es para mí mi guía, y desde que la descubrí, pues me la paso, y además nuestro párroco también nos ha orientado mucho. Me la paso consultando las encíclicas, sobre todo las encíclicas y todas las cartas pastorales, y de verdad que cada día pues me adentro más en esto del amor de Jesús y el amor, y demostrarlo y expresarlo, y eso es lo que más quisiera, pero confieso que estoy muy atomizada. Por cierto, acaban de decir que van a quedar los grupos armados, y ¿cómo es eso si nosotros somos pacifistas? Bueno, en esos grupos que van a quedar armados, yo quisiera, por la realidad de Venezuela, de mis Barinas, pues aquí son tantos los problemas que nosotros vivimos, que de verdad yo veo cada una de las áreas y quisiera trabajar en todas. Sé que no puedo trabajar en todas. Como todo venezolano, yo tengo, mis hijos son migrantes, mi nieta es migrante, mis amigos son migrantes, mis hermanos migrantes, amigos migrantes, etcétera. Pues un tema que me sensibiliza mucho por la realidad que nosotros vivimos en este país, de vulneración increíble de todos los derechos humanos, pues se podrán imaginar. Por las necesidades de sobrevivencia, pues a mí me llama mucho la atención lo del trabajo humano. No sé si eso tiene que ver con la economía del bien común, o el trabajo humano tiene que ver con la generación digamos, de fuerza laboral, o de espacios de mercado para que la gente pueda montar sus emprendimientos, o qué. Sí me gustaría que me aclararan esas dos. Y como yo sé que todo lo que está pasando a nivel mundial tiene que ver con la familia, esto de las modas de las comunidades estas LGBT y XYZ, pues a mí también me angustia y quisiera trabajar, pero no con la lentitud que uno trabaja. Yo sé que uno
Tal vez es que nos falta imagen de trascendencia y todo lo queremos para allá. Pero yo creo que es que el mundo sí tiene urgencia de que nosotros resolvamos el problema de la familia, de los valores de la familia, porque estoy segura de que desde allí nosotros vamos a contribuir grandemente a que se frene toda la distorsión, las distorsiones y la distorsión de los valores y la distorsión económica, todas estas distorsiones que vive la humanidad, el atentado contra el ambiente, todo eso lo vamos a resolver desde las familias. Pero ¿cómo nosotros? Porque yo siento que la iglesia, pues ciertamente tiene sus miras en el bien común, desde el amor de Jesús, pero siento que todo es como muy lento, es como muy lento. Y yo quisiera que trabajáramos pensando en cómo ayudamos a salvar a la humanidad antes de que la humanidad terminemos de destruirla en todas estas áreas y otras que no se han trabajado, ¿verdad? ¿Cómo ayudar en cualquiera de estas? Entonces, bueno, les pido pues que nos discriminen lo que significa cada una de las temáticas, que nos las desagreguen, cuáles son las variables que vamos a trabajar en cada una de ellas, para tener yo más claridad de cómo ubicarme. Cómo ubicarme en el área en la que yo pueda ser más útil aquí en mi parroquia, en mi Barinas, en mi país y en América y el mundo. Sí. Gracias y disculpen lo largo. Sí. No, bueno, muchas gracias por tu participación, Isaira. Pues efectivamente, quisiéramos ayudar en tantas cosas que no sabemos dónde, pero yo creo que sí podrías tomar una decisión, por ejemplo, que quieras, te llame la atención lo del tema del trabajo humano. Esa podría ser una entrada que te va a ayudar a desarrollar, por ejemplo, el tema de las familias. Aquí repasando, la doctrina social de la Iglesia tiene una relación, habla sobre el trabajo y la familia. ¿Qué implica que el derecho al trabajo sea, digamos, una garantía también para fortalecer los lazos de familia, ¿sí? De participación, las relaciones entre el trabajo y el capital? Entonces, bueno, ahí ya tendrías que escoger una y pues el tema del trabajo humano lo vamos a ver en el siguiente módulo, pero aquí de adelanto, como para aclararte lo que nos estás indicando, en la doctrina social de la Iglesia básicamente se trabaja o se analiza por qué es importante el derecho al trabajo, la promoción del derecho al trabajo, cómo la sociedad civil, cómo la función del Estado tiene como obligación pues este derecho al trabajo, qué relaciones hay con el tema del mundo agrícola, también el derecho de los trabajadores, la dignidad de los trabajadores, el derecho a una justa remuneración, la importancia de los sindicatos, el tema de la solidaridad también en el mundo laboral. Entonces, bueno, aquí sí quisiera, de pronto, si alguno de ustedes tiene alguna experiencia con el tema del trabajo, lo podríamos compartir cómo ha sido ese ejercicio. Nosotros nos vamos a encargar también de contactar redes de personas expertas desde el pastoral social que haya trabajado esta dimensión del trabajo, ¿sí? Como para apoyarlos a ustedes. Y con el tema de economía del bien común, sí tiene que ver un poco de qué manera se piensa una economía solidaria, cómo podemos conocer esas nuevas economías del bien común que nos van a ayudar quizás, por ejemplo, a hacer una relación con el tema de los emprendimientos, de cómo se puede reconocer una cadena productiva desde las pequeñas, medianas empresas. Bueno, yo creo que ya, no sé, según lo que te escuché, Isaura, de pronto la economía del bien común podría servirte. Y aquí, desde la doctrina social de la Iglesia, sí conozco varios, o sé, y varios de ustedes han trabajado el tema de la economía. Por ejemplo, nuestra invitada Jenny, que la invité en la segunda sesión, ella es experta en temas de economía del bien común. Y esa economía del bien común tiene una relación intrínseca con el tema del medio ambiente, tiene una relación intrínseca, por ejemplo, con el tema del trabajo. Entonces, de pronto una sugerencia, Isabela, pues de pronto que te pudieses vincular al tema de economía del bien común. Bueno,
Bueno, yo les agradezco, sí, quizás para no ampliar un poco más el ejercicio, pues ya como escucharon, entonces vamos a organizar los grupos, les vamos a enviar un formulario de Google para que ustedes se inscriban. Y la idea es que ahí se inscriban, pues tanto las personas que quieren conocer, quieren aprender de, digamos, de qué manera se hace carne o se hace visible a través de políticas o a través de un proyecto de pastoral. eh, estos principios o estas temáticas. Y por otro, quisiéramos que también se vincularan personas que ya han venido trabajando sobre ese tema, como en este caso aquí el señor Julio, que nos compartía, que muy amablemente quisiera compartirnos su experiencia sobre el tema de migrantes. Entonces, qué bueno que los grupos se conformaran, digamos, también con esas características. Bueno, entonces, eso era lo que quería compartirles. Les agradezco mucho su paciencia y bueno, pues también estoy disponible a profundizar. Yo les voy a enviar, vamos a subirle en el curso la bibliografía. Yo, para las personas que trabajan en pastoral, les recomiendo este Ducat, este que ya les había indicado qué hacer, la doctrina social de la iglesia. Creo que este es uno de los documentos más didácticos que hay para explicarle a los niños, a los jóvenes, sobre todo sobre el principio social de la iglesia y por qué y cuáles podrían ser algunas estrategias, digamos, de reflexión. Bueno, entonces les dejo, ya para finalizar, les dejo para el cierre, la oración con Fray Juan Pablo, según había quedado en el acta. Entonces, bueno, muchas gracias. Antes, Adelante, antes de Fray Juan Pablo nos dé la bendición y el envío final de este final de año, yo quiero agradecerles a todos ustedes que están tan interesados en este curso, porque los que estamos acá es porque estamos ansiosos de hacer algo, como decía Zaira, que no sea solamente a largo plazo, sino que a corto plazo. Entonces yo les invito, vamos a hacer este formulario lo más pronto posible. La idea es que no nos perdamos en el primer semestre, sino que esta bibliografía que el profesor nos acaba de entregar, estos principios, nosotros como grupo, ojalá mensualmente nos encontremos y vayamos recopilando información para profundizar lo que la doctrina social de la iglesia nos está diciendo y no solamente esperar que el profesor nos dé el segundo semestre nuevamente el contenido, sino nosotros mismos investigar y aliarnos, como decía don Julio Jacome, a personas que ya están haciendo un trabajo, ir haciendo pequeñas acciones. Yo quiero ir, por ejemplo, a Necoclí, donde las hermanas están trabajando con los migrantes. ¿Cómo lo están haciendo para yo aprender? No voy a irme toda la vida para allá, pero un ratito voy a ir a nosotros. Entonces, que esa sea nuestra tarea de este primer semestre, que nosotros como comisión, seguramente Fray Juan Pablo va a ser muy diligente en eso, para hacer el formulario y que ojalá en enero ya todos sepamos con qué grupo nos conectemos y hagamos un trabajo de cercanía y de encuentro en el primer semestre para que así que, si Dios quiere, el próximo segundo semestre sea con muchos logros y con mucho trabajo concreto, como dice Zaira. Gracias a todos y escuchamos entonces el envío de Fray Juan Pablo para ya vivir una Navidad muy feliz y cada uno hacer una misión de encarnación en la misión que cada uno realiza. Gracias a todos por su participación y escuchamos nuestro envío de Fray Juan Pablo. Gracias, hermana Olga. Como tengo ahora el micrófono, entonces voy a tomarme el atributo de dar un breve mensaje a propósito de la ruta que nos espera para el próximo año, conforme precisamente a la agenda que fue desarrollada este año. Y pensando en que podamos tener un itinerario que, así como se avanza precisamente hacia la luz pascual, como nos enseña la liturgia de la iglesia, podamos nosotros llevar también esa luz, que es la luz de Cristo resucitado. Esa luz que emerge en las entrañas de una virgen
para nuestra salud y remedio, como lo enseñan los gozos de la novena de Navidad, y que nos pone en camino. Por eso, durante este año, si se dan cuenta, que ha sido precisamente el año de la sinodalidad, pues estamos en camino, estamos haciendo un proceso primero de encuentro, de generar confianza, de propiciar entre nosotros vínculos. Cuando el Principito, en aquel hermoso texto de literatura de niños, entra en contacto con el zorro le pregunta, le pide que lo domestique, ¿sí? Y la respuesta del Principito es: ¿qué es domesticar? La reacción del zorro es: domesticar es crear vínculos, ¿sí? Y siento que los vínculos no se crean si no hay tiempo, si no nos disponemos para estar con otros, si no somos capaces de abrir el corazón para romper las defensas que tenemos allí, porque tenemos demasiadas defensas entre nosotros. Somos una sola iglesia, creo que esa es la primera puerta que tenemos a la vista, pero detrás de esa puerta somos una comunidad de fe y compartimos una misma fe y celebramos una misma fe. De cierta forma, eso debe ser para nosotros también un estímulo. Es decir, no estamos aquí como extraños. Esa misma fuerza que motivó a los discípulos cuando estaban encerrados por miedo a los judíos, y que los lleva precisamente a dar testimonio. ¿Qué es el testimonio? En este caso, si no es la entrega de la propia vida, incluso a riesgo, porque pues sabemos qué significó para ellos. No estamos relatando unas historias que fueron idílicas o creadas de la imaginación de las primeras comunidades cristianas. Los primeros que decidieron dar respuesta a ese llamado murieron. Todos ellos murieron. De esos 12 que estaban allí en el cenáculo con la Virgen, uno solamente murió de viejito, que es San Juan. Los demás entregaron su vida a través de la entrega de su propia sangre. Entonces siento que ahí hay una presencia que para nosotros es fundamental resaltar, y que como comunidad de fe vivimos de alguna manera también la experiencia del dolor que pueden tener nuestros cristianos católicos y no católicos en Ucrania, la historia que pueden estar viviendo en este momento los palestinos también en esos entornos tan dolorosos que ponen en evidencia precisamente la crueldad contra los civiles, las historias de ignominia que también podemos ver en África con tantos niños que se mueren de hambre, tantas historias de dolor en medio de los conflictos raciales. Vengo del Catatumbo, estuve estos días en el Catatumbo, allí en Tibú con los frailes, y me sorprendía ver a una niña todos los días barriendo el entorno de la iglesia y la cancha que tenemos allí al frente, que es de acceso público, que es como el parque del corregimiento. Y cuando pregunta, me dicen es que a ella la tiene castigada la guerrilla y todos los días debe barrer durante 4 meses. Y pregunté por qué la tienen castigada, y la respuesta que dieron es porque ella abortó. Es decir, la guerrilla utiliza la fórmula del castigo sobre una decisión que tomó una niña que está allí expuesta a esas realidades, entre tantas historias, como les digo, de marginación, de dolor, de exclusión, de todo lo que quieran, porque en la geografía de nuestro país, todas las historias que se puedan relatar no dejan de ser extrañas al amor de Dios, ¿sí? Recordemos que para la tradición cristiana y fundamentalmente para la moral cristiana, es condenable el pecado, pero jamás va a ser condenable el pecador, ¿sí? Y ahí hay historias también de dolor, hay historias de exclusión, entre tantas cosas que podemos encontrar en estas diferentes porciones de iglesia, porque yo hablo solamente aquí de Colombia, que es lo que inmediatamente tengo a la vista, pero
Ustedes tendrán otras historias allí en Ecuador, en Perú, en Chile, en Argentina, en tantas franjas de nuestra geografía a nivel de América Latina, en El Salvador, en Guatemala, que importa verlas también desde esa otra forma de comprendernos, no como extraños, no como indiferentes entre sí, sino asumiendo que todos somos discípulos y misioneros. Todos estamos llamados a remar, todos estamos en la misma barca y esta misión la tenemos, que finalmente es un tesoro que llevamos nosotros en unas barriles de barro. Entonces quiero ponerlos en sintonía con esta tarea que corresponde a nosotros asumir. Sabemos que se viene un año que ya estamos a puertas de terminar y el año entrante queremos que estos canales se habiliten. Vamos a generar el formulario para que cada uno se pueda registrar. Igualmente, hay unas tareas que tenemos que asumir a nivel de presentación de las ofertas de los cursos, porque la idea es que ustedes puedan tener el conocimiento de cada una de las etapas en el primer semestre y ya en el segundo semestre seguramente volveremos con el segundo nivel de manera formal, pero este curso quedará instalado en plataforma dominicana, que saben que es una herramienta para uso común y cualquiera puede acceder en este momento para hacer el curso. Entonces va a quedar allí en plataforma dominicana. Esta última sesión hará parte de ese paquete y será pues nuestro medio también de llegar a muchas más personas que eventualmente se quieran conectar y quieran hacer el curso y quieran formarse en estos temas que son tan importantes para la formación de nuestra fe y fundamentalmente para la misión que como cristianos tenemos. Entonces, Fray, pues... perdón, te interrumpo, es que hay una pregunta y me parece importante. Laura nos dice que por favor nos recuerdes cómo acceder a la plataforma del curso. Sí, igualmente en el chat, allí podemos volver a remitir el canal que tenemos, es realmente muy sencillo. Allí se da clic a la ruta y inmediatamente abre el aplicativo en donde viene toda la información. ¿Sí? Allí lo enviamos, no es complejo, basta solamente tocar con el dedo y él despliega las ventanas. Y lo importante es que ustedes se puedan ubicar en la franja donde aparecen cada uno de las sesiones y en el marco de esas sesiones ustedes encuentran cuando entran allí el video, la bibliografía y la evaluación, ¿sí? Para que lo tengan presente. De igual modo que quienes deseen la certificación, como saben, el curso es gratuito para todos, es decir, los que quieran hacerlo es completamente gratuito y ya los que quieran la certificación nos lo hacen saber y valoraríamos en este caso la evaluación que se haya hecho, porque pues la certificación les pide la Universidad Santo Tomás y se aplicaría allí un cargo realmente simbólico, más para efectos de los gastos administrativos y demás. Pero, ¿cuál es la intención? Que ninguno se sienta excluido, que todos sientan que el curso es una oportunidad para crecer y que va a ser un canal privilegiado para que podamos formarnos en nuestra fe. Yo siento que ese es el canal que está habilitado. Entonces, les envío un abrazo en la distancia, un agradecimiento muy sincero a quienes lideran la Comisión de Justicia y Paz, en cabeza de nuestra presidenta, la hermana Olga María, dominica de la presentación, sin duda a cada una de las hermanas que hicieron parte de esta experiencia durante este año, a la hermana Bernardita, a Sor Inés, a la hermana Clara Emilia, sin lugar a dudas a nuestros jóvenes del MJD, Leonardo que estuvo todo el tiempo acompañándonos en este proceso, Carlos que es también el líder a nivel internacional del movimiento juvenil dominicano. Yo siento que ha sido un espacio para todos de aprendizaje, pero si hay un lugar en donde nos hemos sentido en casa ha sido en la Comisión de Justicia y Paz y creo que la hermana Olga María ha sido para nosotros también allí una guía y fundamentalmente una inspiración para todo este trabajo que hemos querido promover. No sé, hermana Olga María, si se me queda alguno por fuera de los que debo mencionar. Los laicos que están allí. Tuvimos hace un tiempo a don Oscar, ahora tenemos a Carol, que hace parte también de este proceso,
Y bueno, cómo no mencionar al profesor Andrés, que es el autor intelectual, él es el culpable de que estos temas se estén dando de la forma como ustedes lo conocen. Yo realmente sentí en la sesión de hoy esa conexión vital con una experiencia de vida, porque él no habla desde lo teórico, sino desde la experiencia. Y Andrés ha sido en todo este ejercicio realmente un espíritu bueno, de esos espíritus que siempre tienen el corazón abierto para donarse, para entregarse, ¿sí? A la manera de los oblatos, ¿sí? En el pasado. Pero miren que esa experiencia de amor y de y de, mm, y de entrega, que es la que él precisamente muestra desde ese amor que se ofrece, desde ese amor que no es simplemente el eros, sino que se entrega desde esa experiencia cristiana, pues hoy lo hemos visto de una manera explícita. Entonces, gracias a él, a la Universidad Santo Tomás. También a usted, Fray Juan Pablo, y a la Universidad, a Franklin y a todos los que nos han abierto la puerta y nos han estimulado con este trabajo que queremos hacerlo vida en las misiones que cada uno realizamos. Así que cada uno por el granito de arena, muchas gracias y que sea Dios el que los bendiga y les multiplique toda esta generosidad y entrega de vida. Muchas gracias. Sin duda, hermana, sí, al Padre Provincial, a las líderes de cada una de las congregaciones religiosas, porque aquí hay congregaciones detrás de cada una de esos rostros de hermanas que ustedes pudieron ver. Era fascinante verlas preparando la oración, inquietas por montar un video, siendo a veces difícil para uno manejar estos mundos digitales y verlas a ellas felices preparando un texto, buscando un texto de la Biblia. ¿Me hago entender? O sea, para mí era muy evocador y yo me siento realmente muy feliz y muy honrado de poder tener a la Comisión de Justicia y Paz de Colombia animando todo este proceso. Entonces, aplauso para todos. Para todos, sí, ¿no? Yo siento que es una todos, alegría y cómo no celebrar esta alegría precisamente con la oración, que yo quisiera que fuese la oración dirigida a Nuestra Señora, la Virgen María, en esas diferentes advocaciones que hay en nuestros países de América Latina y el Caribe. Ya saben que la Virgen es una sola, aunque nos dicen que hay 11,000, entonces intentemos invocar el nombre de la Virgen, la mamita, esa que nos lleva de la mano al encuentro con su Hijo, esa que nos inspira también con la entrega generosa. Siempre he creído que la Virgen María es la mujer del sí, tanto que el sí de María es para algunos mucho más definitivo que el sí creador, porque con el sí creador se dio origen a lo que nosotros vemos con nuestra vista, pero con el sí de María se dio origen a la redención. Es decir, ese mundo que había sido condenado al exterminio fue rescatado y no hubiese sido posible si no es por el sí de María. Así que unidos en la oración, confiando profundamente en que ella quiere una vez más dar el sí al corazón, a la vida, rescatarnos en medio de las afugias, tristezas que podamos tener, pero sin duda abierta al misterio del amor, porque si hay alguien que sabe cómo podemos llegar a Jesús, es María. Por eso, en esa confianza de aquella que es la mujer del sí, digamos todos con fe: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Padre Todopoderoso, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de nosotros, nuestras familias, ilumine e inspire la obra que tenemos en nuestras manos y nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Hermana Olga María, su merced cierra. Una oración especial. Una oración especial por el profesor Andrés, hoy en el día de San Andrés. Gracias por su predicación. Y yo los invito, estamos en oración también por el mes de pieza con la Amazonía. Entonces unámonos especialmente a nuestros hermanos del Perú, que están haciendo todo un trabajo maravilloso en torno a la Amazonía. Pero nosotros desde nuestra Amazonía personal hagamos la vigilia y acojamos todo el material que ellos nos están enviando para también
espiritualmente unirnos a este trabajo que nos pide la orden. Así que muchas gracias a todos y un feliz año. Que Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Un hermano, abrazo. igualmente. Feliz noche. Hasta Buenas luego. noches. Dios les bendiga. Gracias, feliz noche. Buenas noches para todos. La foto yo me imagino que ya salió. Prendan las pantallas porque yo soy poco fotogénica. Leonardo, tú eres el inspirado para las fotos. Cristi, qué bien. Abrazos a saludos a Venezuela. Lourdes, un abrazo para Perú, Lourdes. Que Dios te bendiga. Buenas noches para todas las que no conozco, pero para todas las que Buenas noches. Sí. Felipe y su amor a la Laudato. Sí, muy bien. Buenas noches, feliz año para todas. Nos quedó Ya sacó la pendiente foto, el juego Leo. del sombrero. Buenas noches para todos. Santo Totum. Aquí y ahora. Esa hora.